tener nuestra lectura, así que saludamos a los que se conectan ahorita allá en Guatemala, allá en México, en Salvador, allá en California. Saludamos a todos los que se comunican, o pueden mandar algún texto que necesite oración. Nosotros oramos aquí por ellos y el Señor es el que hace la obra. Amén. Así que les saludamos a ellos, a todos los que se comunican ahorita por las redes. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el 17 y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliamos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en el Padre. Te damos gracias, Señor. Hoy queremos explicar tu palabra, Señor, y que como el maná podamos levantar, Señor, lo que necesitamos para nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos por los que sean conectados, Señor, y nos sirve, Señor, que el Señor pueda edificar, Señor, con su palabra a cada vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos cómodos ahí y, como siempre, que sea usted siempre bienvenido a la casa del Señor, ¿verdad? Ojalá que no haya venido a la fuerza usted, ¿verdad? O que haya venido coaccionado, ¿verdad? O coaccionada a la iglesia, sino que usted venga porque siente la necesidad de que Dios le hable a su corazón y que pueda haber un beneficio de parte de Dios espiritual para nosotros. Eso es lo más importante que tiene que ser cuando uno visita una congregación y hay palabra, que el Señor te hable. Eso es importante para que nosotros podamos meditar. Por eso el Señor decía: vayan a sus casas y lean lo que oyen, ¿verdad? Porque es muy importante eso. Entonces, lo que yo quiero, el tema que yo le traigo a usted, hermano, y quiero que compartamos en unos minutos, es esta frase que dice: he aquí todas son hechas nuevas. Pero ahí hay unas interrogantes que a veces uno las lee y se hace de una manera cristiana, rutinaria, y hablamos a veces de que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, pero nunca ha pasado hambre, y eso es fácil decirlo así, ¿verdad? Uno dice: no, yo no he visto un justo desamparado ni que mendigue el pan, pero él nunca ha pasado hambre. Entonces, no podemos decir nosotros, porque Dios o Cristo es mi sanador, si usted no tiene ninguna experiencia que lo hayan sanado. Entonces nos hacemos de una vida cristiana rutinaria, que nos acostumbramos a leer la Biblia, pero no a vivir lo que tenemos, lo que está ahí. Por eso el Señor decía: las palabras que yo les hablo son vida y vida eterna. Entonces eso, hasta ahora que pasé yo esto, me doy cuenta del significado poderoso que tiene esa palabra, que dice: las palabras que yo les hablo son vida. O sea, las palabras que nos hablan no es conocimiento, no es si usted creía y ahora sí cree, no es que si usted le gustaba, porque hay gente que simpatiza con el Evangelio, pero no son cristianos, pero simpatizan con él. Porque ahí se habla bonito, ahí hay motivación, ahí no le ofrecen a usted ir a la cantina, ahí no le ofrecen a usted engañar a la esposa. Y me gusta porque los principios morales que tiene y la ética que usan, me gusta, pero son simpatizantes. Y la persona que llega como simpatizante, entonces se anula lo que dice
el Salmo que dice que nosotros habitamos a la sombra del Altísimo. Que nosotros habitamos, no que visitamos a la sombra del Altísimo. Entonces habitar es una cosa y visitar es otra. Entonces, aquí dice, todas son hechas nuevas. Y cuando uno lee esto, no cabe duda que dice, de modo que si alguno, no todos, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, cuando uno ve esto, ve la otra y dice, y las cosas viejas pasaron. Pero seguimos haciendo a veces lo mismo. Se enoja de la misma manera, insulta de la misma manera, desconfía de la misma manera, cree de la misma manera. Entonces, por eso le digo que se vuelve una vida cristiana rutinaria, que hablamos los textos de la Biblia, pero no vivimos. Cuando el Señor me hablaba y me decía, ¿qué es lo que has vivido? ¿Una carta, una epístola, un evangelio lo has vivido? Y uno viene y uno dice, no, pero yo sé, dice ahí en Juan 3:16. No, esos son versículos que usted sabe y ni los entiende todavía. O sea que una cosa es que diga usted, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero una cosa es que lo podamos leer y otra cosa es que lo entendamos. Entonces, aquí dice, todas son hechas nuevas, pero necesitamos mucho que entender y saber nuestra condición con Dios y con el Evangelio que vivimos. O sea que no pueden haber cosas nuevas. Ahora, claro, hay quienes dicen, sí, hermano, pero la Biblia dice, pastor, que no se puede poner vino nuevo en odres viejos, pero tampoco dice que tira los odres viejos. Entonces, cuando las iglesias legalistas y pastores legalistas predican sobre esto, dicen, no puede echar vino nuevo en un odre viejo. Yo le diría, pero el Señor dice que tampoco lo tira ni lo desecha, porque entonces habla de que somos como vasijas, que somos transformados y nos vuelve a armar y nos vuelve a reconstruir para echar. Entonces, no dice que también los tira a la basura. Habla de los odres viejos y dice, el odre viejo echará a perder el buen vino. Pero eso no quiere decir que como no sirve el odre hay que tirarlo. Entonces hay gente que piensa que cuando peca está totalmente, hermano, en el anonimato. No, el Señor tiene una palabra que se llama reconciliación y es lo que nosotros tenemos que predicar, que hay reconciliación para aquel que cree, hermano. Nadie está, mire, una cosa que el Señor me decía, hermano, y me lo ponía, y yo le estoy repitiendo a usted lo que yo estuve viviendo. El Señor me decía, ¿has contado cuántos pecados cometes en un día? Si dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que con solo que volteemos a ver a la mujer, ya pecamos y adulteramos en nuestro corazón. Eso es hablando de eso. Pero me decía, ¿has contado cuántos pecados cometes en el día? Usted ha contado y le aseguro que son más que las oraciones que hace. Son más que los momentos que tiene usted de hablar con Dios. Son más, hermano, porque van a la balanza. Y entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que si dice la palabra aquí, todas las cosas son hechas nuevas, pero yo le voy a revertir a usted en el nombre del Señor el versículo. He aquí todas son hechas nuevas, de modo que si alguno está en Cristo. Si no está en Cristo, no puede tener cosas nuevas, ni puede haber dejado la vieja naturaleza. Hermano, nos vamos a morir con eso, hombre. Esa es una batalla hasta la muerte. Esa pelea, hermano, con nuestra naturaleza antigua, hermano, eso cuesta. Por eso el Señor dijo que Él nos reconcilió en el Cristo que murió en la cruz. Ahí nos reconcilió. Entonces esa palabra es para el odre viejo, para aquel que siente que ya no sirve para nada, aquel que siente, hermano. Hay gente que le han metido en la cabeza un evangelio cuadrado totalmente. Le han metido un evangelio cuadrado que piensa que cuando peca, de una vez lo sacan hasta el lago de fuego, hermano. Pero el Señor tiene misericordia. Claro, no es una licencia para pecar. Es para que usted
comience a tener cosas nuevas en su vida cristiana. Bueno, entrando ya en materia, ¿verdad? Entonces una cosa es que usted tenga vida en el Espíritu y otra cosa es que usted ande en el Espíritu. Dicen que los que, usted ha leído ahí, dice la Biblia, ¿no? Que andemos en el Espíritu. Pero el Señor me decía, pero no puedes andar en el Espíritu si no vives en el Espíritu. O sea, hermano, ¿cómo podemos tener una vida en el Espíritu si no andamos en Él? ¿Cómo podemos andar en Él si no tenemos la vida de Él? Mire, güey, no se puede. No puede decir usted tengo la vida en el Espíritu y decir que no anda en el Espíritu porque peca. No puede decir usted lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos enseña a nosotros? Entonces vayamos con esto rápido, porque a Dios no le interesa cómo vas a iniciar, sino cómo vas a terminar. A él lo que le pone a uno en su palabra es cómo quiere que nosotros terminemos. Entonces, cuando Él se interesa por ver cómo nosotros vamos a terminar, hay que ver hacia el lado correcto siempre. Por eso fue que a Elías le dijo a Eliseo, ve 7 veces y mira al mar y me pregunta si va a llover. Y no la agarró usted, regresemos el cassette. Le dijo, ve al mar y mira 7 veces, ve a ver si va a llover. Eliseo pudo haber dicho, ay, el profeta se le está yendo un poquito, como que si la lluvia viene del cielo o no del mar. Le hubiera dicho, ¿cómo voy a ir yo a ver al mar? Si la lluvia viene de allá arriba, tendría que ver para arriba, no hacia el mar. Entonces es importante ver para dónde ve usted lo correcto. Usted tiene que ver hacia lo correcto, hermano. Entonces, cuando uno lee también la palabra, usted dice, no, hermano, pero la Biblia dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene. ¿Cómo dice? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces tenemos que ver hacia el lado correcto. Ay, hermano, ya. Teóloga, ya está. Bueno, entonces vayamos con esto, porque él pudo haberle dicho eso. Y Pablo escribe aquí, dice, todas las cosas, si alguno está en Cristo, todas las cosas tienen que ser hechas nuevas. Ahora, ¿qué hay de nuevo en usted? ¿Qué hay de nuevo en mí? ¿Qué es lo que podemos nosotros hablar? Que hay algo nuevo en nosotros. Que podamos nosotros decir, sí, hermano, hay muchas cosas nuevas en mí. ¿Cuáles? Usted tiene que ser acucioso. Usted tiene que sentarse a meditar qué hay de nuevo en su vida. Porque Pablo dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, porque en Él tiene que ser nuevo. A Dios no se le ha acabado la fuente. Cada día es un renuevo que tiene que haber. Cada día es algo. Entonces, cuando comenzamos a vivir un evangelio cuadrado en la cabeza, no nos cabe, hermano, las cosas. Entonces, claro, hay ridiculeces que uno dice, no, eso sí no, pastor, eso sí. Claro, pero tiene que ser un rema que te dé el Espíritu para que tú entiendas que eso está mal. O que eso no es correcto. Entonces, el evangelio que nos han enseñado de primero fue un evangelio cuadrado, hermano. ¿Por qué le estoy haciendo todo esto? Porque a donde quiero llegar es muy importante, hermano. Donde yo lo quiero llevar a usted, porque el Señor se presenta en Lucas capítulo, que lo anoté aquí, en Lucas capítulo 24. Y ahí se presenta el Señor, y ahí es donde vamos a llegar. Para que me entienda usted lo que estamos hablando, de que a Dios no le interesa
cómo vaya a comenzar, sino cómo vaya a terminar, que usted entienda lo que Pablo dice. He aquí, si alguno está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas, y para eso nos llamó, para reconciliar. Aquí es donde vamos a llegar. Porque este es la médula de lo que yo quiero predicar a usted, pero tenía que entrar por ahí, porque a veces vivimos un evangelio tan rutinario y a veces hasta tan incoherente con lo que cantamos. Por eso es que a veces vemos al pueblo encendido, y a veces no, ¿no? Está el que está dirigiendo, está el que está tocando, está hasta por el séptimo cielo, y el otro no despega de aquí de la tierra. Ahora, como dijo aquel, ¿qué nos pasa? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que está pasando? Sencillo. De modo que si alguno está en Cristo, todas son hechas nuevas. Ahora, ¿será que podemos venir así como desalentados a la iglesia? Sí, hermano. Por eso es que venimos desalentados. A veces, no, ¿saben por qué? Me decía el Señor, porque es que venimos desalentados, a veces sin ganas, a veces con sueño, a veces así, ¿no? Porque dice el Señor, no cuentan cuántos pecados traen encima. Y cuando no contamos eso, se vuelve una carga, hermano. Y cuando un pensamiento ataca tu mente de algo que hiciste, se pone peor la cosa. Entonces a veces nos volvemos tan incoherentes con lo que cantamos. Me liberó tu poder. Y no, ya lo había hecho antes. Y algo que el Señor me mostró, hermano, con la palabra. Y créame que, hermano, usted que me ve ahí, mira, qué rico lo que me enseñó. Y esto, hermano, esto es salidito del horno, esto es pan calientito, hermano. Me decía el Señor, ¿me puedes cantar un cántico? Entonces dije yo, me liberó su poder. Entonces me preguntó cuántas veces lo hemos cantado aquí. Y le dije, ¿y eso qué? Y entonces me enseñó que David nunca repitió los cantos. Eso no lo sabía. Usted no vio un salmo repetido. Y nosotros, me liberó. Bueno, ¿y no lo liberó el domingo, pues? ¿No lo cantamos el miércoles? Y no dice que es como fuente de agua viva. Y siempre cantamos, tengo sed de ti. Bueno, y no, ya tomó de esa agua, pues. Entonces a veces parece tan incoherente, hermano, los cantos, porque entramos en un estado, hermano, en el que no vivimos con el Espíritu de Dios. Entonces nos cuesta andar en el Espíritu. Entonces por esos días venimos encendidos y días venimos apagados. Días venimos, hermano, que la situación o la atmósfera que se mueve no nos convence. Más cuando traemos problemas, más cuando traemos dolor, más cuando venimos peleados con la doña, más cuando venimos peleados con los hijos. Ay, hermano, y no dice que todas las cosas son hechas nuevas. Y si alguno está en Cristo, entonces ya no está en Cristo. Como sigue viviendo las cosas viejas. Entonces vayamos con esto rápido, porque Lucas nos habla a nosotros de que en algunos momentos hasta incoherentes somos nosotros. Por eso yo le digo, hermano, ¿cómo es que cuando hay solo 2 o 3 no hay lenguas, no hay dones? ¿Por qué tiene que haber? Llena la iglesia para que el Espíritu se derrame sobre todos y haya lenguas. ¿Alguien me va a explicar eso? O usted que está ahí, pastor, que me está viendo. Usted que le gusta criticarme. Pero ¿será que solo vamos a hablar en lenguas cuando está llena la iglesia?
¿Será que solo va a haber profecía cuando hay muchos? Entonces, como que hay gato encerrado. Entonces tenemos que entender, es que hermanos, que no todos los días. Hermano, el maná caía todos los días, ¿sí o no? Que no podía agarrar más, esa es otra cosa. Pero el maná caía todos los días. No importa si llegaban todos o no llegaban todos, el maná siempre caía. Eso es como me pasaba a mí antes. Cuando habían pocos, una prédica floja, hermano. Cuando habían pocos, me desalentaba yo. Decía, no, tanto que leí. Y yo cuando hacía los estudios, 4 horas, hermano, y traía el pal. Y, hermano, 3. Ya le he contado. 3 hermanos. 2 que no creían y otra que se abría. Otros que decían será cierto y la otra roncando. Y yo me había hecho pedazos, hermano, preparando el tema. Entonces me desalentaba eso. Entonces ahora he aprendido de que el maná cae siempre. Amén. Si solo 5, para esos 5 de la palabra. Amén. Si solo 2, para solo esos 2 tiene que ser la enseñanza. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque el evangelio que hemos vivido es tan rutinario y tan incoherente hasta con lo que cantamos. Seguiré a mi Jesús. Y cuando se pelea con el pastor, ya no va. Cuando se enoja con el esposo, andamos solos, yo no voy a ir. Y no dice que seguiré a Jesús, pues. Entonces, hermano, tenemos que madurar. Tenemos que comenzar a ver que estos tiempos son finales. Entonces este pasaje me llama la atención porque no lo vamos a leer. Eran 2 hombres que iban camino a Emaús. Pero nunca había leído yo esa parte, que esos 2 que iban allí, dice que el Señor les veló sus ojos para que no lo reconocieran, porque el Señor cuando resucitó con toda la belleza que Él tenía, pero con las cicatrices o con las señales de que traía sus manos agujeradas y sus pies. Hermano, no espere usted verme a mí con una, ¿cómo se llama esa? Una areola aquí, para que diga, el hermano es santunón. Mire qué pastor, ese es bien santo, hasta se le ve una luz encima. Ya se le está cayendo el pelo al tipo. Entonces, hermano, ellos no pudieron ver las manos del Señor que estaban agujeradas. Después de 3 años y medio de caminar con Él y no reconocer lo que era Jesús. Hermano, y hay gente que he encontrado de 15 años, 20 años. Hermano, ahí en el lugar ese market ahí, me encontré un cuate que estuvimos en la escuela cuando se escribía en piedra todavía. Y cuando lo vi, igual lo conocí al tipo. ¿Y cómo es eso de que ellos no conocieron a Jesús? Entonces dice que comienzan a caminar con Él, pero hay algo ahí escondidito, hermano, que se lo voy a dar a usted ahora. Como le dije eso de David no repitió ningún salmo. Y nosotros le damos al mismo, camina al cielo yo. Fuego, fuego, fuego es el que quiero. Y no hay manera que se encienda. Hay cantos que son incoherentes, ¿no? Y los cantamos por costumbre, porque tenemos que pragmatizar los cantos. Y cuando usted lo pragmatiza, en el momento que usted oye la palabra de Cristo, hermano, usted siente que su corazón le brinca. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero uno toca el corazón y uno siente algo rico ahí adentro, hermano. Ahora, ay, pastor, ¿y cómo se hace eso? Yo no sé, pero búsquelo, porque hay que hacerlo. Porque tiene que pragmatizar usted la vida cristiana. Tiene que vivirlo eso. Hay que desenvolver. Entonces, estos hombres dice que no conocieron al Señor. Pero el Señor dice que les veló sus ojos. No pudieron ver ni las marcas en sus manos. Ahora,
lo que me llama la atención es que dice ahí, y ya dice, ¿cuál es el que le leí? Lucas 24, ¿verdad? Es, hermana, gracias, hermana. 24 y el verso 13, así está la cosa. Entonces, mire, aquí es donde me llama la atención, porque dice, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, pero este hombre le dice, en el verso 21 le dice, hoy ya es el tercer día. O sea, ya es el tercer día, y hay unas mujeres que dicen que él ya resucitó. Ahora, lo que yo quiero que vea ahí es de que no lo conocieron, y ellos ya habían dado por hecho que él ya no iba a resucitar, porque le dijo, hoy ya es el tercer día, y él había dicho que iba a resucitar al tercer día. Ahora, no les puso hora, no les dijo, voy a resucitar al mediodía, voy a resucitar a las 6 de la tarde, no. Él resucitó, ¿y qué? Pero dice que no lo conocieron. Ahora, aquí hay tres cosas, porque dice que primero les abrió las escrituras. Después, dice, les abrió los ojos. Y después en el verso 44, en el verso 45, dice que les abrió el entendimiento. Y ahí este es el núcleo de lo que quiero yo, la médula de lo que yo quiero predicarle a usted ahorita, ¿no? Entonces, hay tres pasos para entender lo que pasa en el mundo espiritual, y hay que recibir un entrenamiento, si usted le quiere llamar así, para la mente, para el corazón, para el alma, para los sentidos. Así podrás entender las escrituras y que todas las cosas sean hechas nuevas. Entonces usted tiene que recibir, no es solo de que te abran la mente, porque hay gente que abre la escritura y tiene una predicación tan hermosa, pero no tiene entendimiento. Y ese es un problema para el que predica, ese es un problema para el que recibe la prédica, porque se va a llenar usted de mensajes y de predicaciones, pero no se va a llenar de la palabra de Dios. Y usted dirá, hermano, esto está mal oír predicadores. Depende a quién oiga. Hermano, pero yo tengo a este pastor que llevo tantos años. Sí, pero el Espíritu te ha confirmado. El Espíritu te ha dado el rema de lo que él predica. Hermano, es fácil predicar, pero no vivirlo. Entonces el que predica tiene que vivirlo. El que predica tiene que entender que tiene que tener los ojos abiertos y tener las escrituras abiertas y tener el entendimiento abierto, tener los sentidos abiertos, tener el corazón, tener, hermano, el alma, tener eso abierto para que usted pueda entender. Dios no te va a hablar solo a la mente, te va a hablar al corazón, te va a hablar al alma, te va a hablar a tus sentidos. Hermano, Dios te va a preparar de una manera tan exquisita, hermano, como le preparó Él a los hombres, hermano, porque una cosa es la herencia y otra cosa es el legado. La herencia es lo que te dejan a ti, pero el legado es lo que dejan en ti. Y eso fue lo que el Señor hizo. Entonces el Señor lo que hizo fue que les dejó un legado a ellos. Y ahora vamos a llegar al punto, hermano, porque esto está exquisito. Porque cuando el Señor empezó a hablarles, tú tienes que tener un legado del evangelio que vives. Me decía el Señor, tienes que tener un legado. Si usted tiene un legado, usted tiene una herencia, pero no te pueden dar la herencia si no tienes un legado, porque la herencia es lo que te dejan, pero el legado es lo que dejan en ti. Y yo le voy a explicar cómo el Señor me lo enseñó, hermano. Dice que la sombra de Pedro sanaba, y la sombra de Cristo nunca sanó. Luego, hermano, usted puede leer más ahí. Dice que Elías hizo que lloviera, pero no pudo o no se registra que Elías haya sacado una hacha del fondo del agua. Eso lo hizo Eliseo. Y Eliseo resucitó a un muerto estando él muerto. Eso no lo hizo Elías.
Entonces decía el Señor, ¿y entonces qué? Si la sombra de Pedro sanaba y la sombra de Cristo no sanó, ¿qué es? Ese es el legado. O sea, si tú estás repitiendo lo que hace el predicador, si tú estás repitiendo lo que vive el predicador, si tú estás como loro repitiendo lo que hace otro, entonces lo que tienes es una herencia, no es un legado. El legado es lo que tú vas a hacer por medio del Espíritu Santo, hermano. Si yo levanto un muerto aquí, levanta tú dos. Si yo le abro los ojos a alguien aquí, sana tú a unos 30 del COVID, hermano. Es la diferencia, porque ese es el legado que tenemos. Por eso es que la gente se equivoca cuando quiere hasta vestirse como el pastor y caminar como el pastor, y el pastor es un siete suelas que no vive el evangelio. Entonces el legado que te deja el evangelio es que hagas cosas. Por eso el Señor dijo, y cosas mayores que las que yo hago, ustedes las van a hacer. Y dice que la sombra de Pedro pasaba, hermano, y sanaba a los enfermos. Cristo no lo hacía. ¿Por qué? Porque provenía el legado de Jesús sobre él. Por eso me llamó la atención, hermano. Y tú, si me estás oyendo allá, no es para la gloria sea para el Señor lo que voy a decir, pero me llamó la atención cuando vinieron los hermanos de la vigilia y vinieron a hacer evangelismo. El líder del grupo de evangelismo dijo, ahí los vidrios, se fue con los que venían y se quedaron dos parejas y se quedaron predicando, aunque ya no estaba el líder. Pero no vengo yo, no viene nadie, no salgo yo, menos sale usted. Es que el pastor no sale a predicar. ¿Y por qué no sale usted? Si usted tiene un legado del evangelio, usted tiene una comisión, ahí dice que debemos de llevar la reconciliación y el perdón. Pero como el pastor no ayuna, hermano, usted no está esperando que yo ayune, entre usted a eso, hombre. Entonces ese es el legado. Eso es lo que yo veo en estos hombres que encontraron a Jesús y Jesús les había dado un legado. Porque mire que yo dije, pero ¿por qué les velaste los ojos? ¿Por qué no dejaste que te reconocieran? Quería saber, me dijo, qué era lo que había en sus corazones y quería oírlos. Usted lo lee ahí, hermano, y dice, todavía no te has dado cuenta. Tú eres el único hombre que no sabe que el Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, y empiezan a hablar maravillas de Jesús. Si les enseño las manos, hubieran dicho, ¡ay, sí, Jesús! Pero él quería saber. Entonces, el legado que tú tienes, agárrese la silla porque está madura, hermano. Agárrese lo que me va a decir. Y si no se cae, denle un empujón. Pero que se caiga. Pero me decía el Señor, les velé los ojos porque quería oír qué hablaban, qué opinaban. Y el Señor te está preguntando cuál es tu legado. Ay, que el pastor no sale a predicar, por eso no salgo yo. Es que el pastor no ayuda, por eso yo menos. Porque Él es el que nos guía. No, hermano, el Evangelio, la palabra de Dios, la Biblia Santa, eso es lo que nos lee. El Espíritu que tú, con el que tú convives, ese es el que te guía. Yo nada más soy un líder, por misericordia del Señor nos hacemos llamar pastores, porque ahí en Juan 10 dice, yo soy el buen pastor. Cuando me dijo el Señor, yo soy el buen pastor, y entonces, ¿yo quién soy? Mi legado, me dijo. Entonces, claro, el Señor no predicó con micrófono, ni con una tablet, ni tenía una Biblia ahí en su tablet, no usaba Facebook, Instagram, no usaba nada de eso para comunicarse. Pero el legado que nos dejó fue hablar de su salvación, de la misericordia, de la paz. Ese es el legado que tenemos nosotros, hermano. Por eso es importante que usted vea el legado que usted tiene. Herencia tenemos, pero puede que ya no te la den. Claro, la gente se llena de prédicas y de prédicas oyendo en el YouTube y viendo ahí, hermano, se llena de prédicas y cuando van a la iglesia empiezan a contender con el pastor, con el diácono, con el que está encargado de las enseñanzas. No, no es así, hermano. ¿Cómo que? ¿Para qué anda peleando? ¿Cuál es el legado que usted tiene? Esa es la pregunta que el Señor me hacía a mí y ahora yo se la envío a usted.
ahora ya cocinada y preparada. ¿Cuál es el legado que usted tiene? No lo que yo predico, no lo que yo vivo, porque no soy yo el que pagué un precio por usted. Fue el Cristo de la gloria el que pagó un precio, y Él veló los ojos de estos hombres. Decía el Señor, quería oír que era lo que hablaba. El Señor, hermano, va a velar tus ojos y quiere saber qué es lo que tú hablas de Él, no del pastor. ¿Qué es lo que tú vives? No qué es lo que vive el pastor. Pero se le va a criticar al pastor. Aquí no hay, ¿verdad? Los de aquí a la vuelta de esa iglesia. ¿Sí? Pues se le va solo en ver que, ay, el pastor, yo lo veo que no combina su corbata con la... ¿Qué importa si combina la corbata o no? Ay, que mira el pastor, yo ya los ojotes lo tienen el pastor. Vea qué legado tiene usted del evangelio que recibe. Porque cuando está en una cama no hay pastor. Cuando está en una cama no hay canto, hermano. Se vuelve incoherente lo que cantaba. Me liberó su poder y está en una cama. Entonces, hermano, lo que el mensaje es este. Por eso empecé, hermano, con aquello que dice Pablo. Si alguno, porque cuesta encontrarlo. Ay, hermano. Si alguno está en Cristo, ¿por qué hace esa pregunta Pablo? Por Dios santo, en medio de esas palabras, si alguno está en Cristo. Ay, hermano, eso lo mata a uno, y más si usted está en una cama. Más que el COVID, eso te va a matar. Si alguno, no es que todos, como que no todos, ¿verdad? Entonces, vayamos con esto, porque ahora la pregunta es, ¿qué es lo que te dejaron? ¿Cuál es el legado? Por eso la gente mengua en su vida espiritual, enflaquece, tiene una fe débil, tiene una mente débil, solo porque el pastor no le llama, porque el pastor no le saluda, ya esa iglesia no tiene unción. Lo que no tiene es otra cosa. Como decía que le dijeron a un pastor, le dijeron, yo no voy a la iglesia, le dijo, porque solo hipócritas hay. Entonces le dijo, no tenga pena, aquí está un lugar para usted todavía. Aquí hay un lugar para usted todavía. Entonces, hermano, ¿cuál es el legado? Porque el Señor me lo enseñó de esa manera. Dice que Pedro y los discípulos, Él les enseñó y les dejó un legado en ellos. Que ellos decían, hasta la muerte. Entonces me decía, yo no casaría a nadie con la sombra. Pero Pedro sí lo hizo. Pero provenía del legado que le había dejado. Eliseo pudo sacar una hacha de fondo del río, pero el otro no lo pudo hacer. El otro hacía llover. Ahora, ¿cuál es el legado que usted tiene? Ahora, es que si usted repite lo mismo y quiere vivir lo mismo que yo, eso está serio, hermano. Usted no sabe cómo soy yo, y yo casi sé cómo. ¿Me entienden? Entonces, hermano, el asunto, yo quiero terminar con esto, hermano, porque el Señor necesita, el Señor quiere que usted y yo no tengamos una mente débil. Que usted no se llene de prédicas y de mensajes y de prédicas y enseñanzas. El Señor quiere eso. Lo que quiere es que te llenes de la palabra. Porque si a mí el Señor me da el rema de que David no repitió los salmos, el Señor te va a dar otra cosa y me va a decir, ay, hermano, a usted el Señor le dio eso, que es exquisito, hermano, de veras. Nunca cantó las mismas canciones aquel, siempre había un cántico nuevo. Pero ¿sabe qué me reveló a mí el Señor? ¿O qué me dio el Señor ahí? Me dio esto, ¿ves? Y ahí yo no voy a decir, ¿por qué a él sí le da y a mí me da? No, hermano, porque la prédica o el mensaje que yo le traigo a usted es para que usted averigüe qué legado hay en usted de parte de Dios. Por eso le hice la pregunta al principio, ¿cómo está con Dios y el evangelio? Por eso que cuando yo ministro a alguien que pide ministración,
Le digo, ¿cómo está tu relación con Dios? Si no sirve tu relación con Dios, entonces, y de ahí le hago la segunda. ¿Y cómo está tu corazón? Siempre que voy a ministrar, ¿cómo está tu relación con Dios y cómo está tu corazón? No cómo está tu mente, porque esa mente fue la que te llevó a hacer pedazos todo. Entonces, ¿cómo está tu corazón? Entonces, hermano, yo le pongo el pródigo. Cuando llegó, lo primero que le vieron fue el corazón. Y el hombre ni esperó que el papá le hablara, sino desde que lo vio al papá, dice la escena, ¿no? Porque yo estaba ahí, por eso lo digo, y el papá estaba así. Y cuando aquel apareció, no soy digno de llamarte ni tu hijo, he pecado contra ti, contra el cielo, pero recíbeme en tu casa y aunque sea como un jornalero. Y empieza a hablar. No era lo que pensaba, era lo de su corazón, y sabía que su relación con el Padre ya no servía. Pues claro, si alguien viene en una administración, así hermano, mire, yo oro y ayuno. ¿Y usted para qué quiere administración? Y me dice, no hermano, mire, pero mi corazón que no sé qué. Entonces, ¿para qué quiere administración? Entonces, tiene que ser sincera la persona delante de Dios. Mire, hermano, no tienen que decirme con detalles, y dice hermano que no, simplemente hermano, así está la cosa y yo, así tiene que ser. Entonces, ya va a terminar, hermanos. Lo bueno que ahora no hacemos comida, nos podemos quedar un ratito más. Entonces, el Espíritu tiene que darte el rema y nosotros tenemos que revisar que en nuestra vida, el Evangelio que vivimos, que no sea por lo que te predican, que no sea por los mensajes. Usted puede oír mensajes en el YouTube, unas personas que predican exquisito, pero ¿será que tienen sus ojos abiertos o solo tienen abierta la Escritura para leer? ¿Será que tienen entendimiento? Iglesias, hermanos, pantalón, no, usted no ha leído lo que dice ahí de Deuteronomios y Levíticos, que hay de la mujer que use vestidura de hombre, y empiezan a recitar, usan la Biblia como un contraste. Hermano, mire, yo le voy a decir algo, no son los tiempos de antes. Entonces han vivido entonces han usado la Biblia para martillar a la persona. Y no es así, los tiempos han cambiado, claro, hay gente indecorosa y hay gente que es decorosa para vestirse, pero hoy no, hermano, usted no se puede pintar el pelo en esta iglesia. O sea que despintadas van a entrar a la iglesia. Así que mira, hermano, yo tuve que confrontar a una pareja. Dijeron que el pantalón no, que los anillos no, que no ponerse cadenas de oro tampoco, que eso era el orgullo. Y yo, pero cuando Josué fue a atacar aquella ciudad, le dijo Dios, todo el oro me lo dan a mí, porque es que Dios es orgulloso. Entonces, hacen, ¿saben por qué? Porque tienen abierta la Escritura, que dice aquí en Lucas, pero no tienen abierto el entendimiento. Y no tener abierto el entendimiento es lo que llevó a Jim Jones que se mataran todos, allá se suicidaron. ¿Por qué? Porque pensaban igual que él. Entonces por eso es que el Señor nos advierte a nosotros, no te llenes de tanta prédica, llénate de la palabra de Dios. Es que mire usted, el pastor casi no ora, ore usted. No, es que lo que hace, como dice en mi país, lo que hace el hijo hace el mono. No. Dice, no, hermano, si yo me voy a ir para el otro lado, hermano, usted no, usted tiene que, por eso el Señor dice que tenemos que tener nosotros nuestros ojos abiertos. Entonces, cuando usted lea la Biblia y abra la Escritura, usted doble sus rodillas y dígale, Señor, ábreme el entendimiento, los ojos, los sentidos, el corazón, el alma, todo. Ábrelo, Señor, para que yo pueda entender lo que voy a leer. Es que yo vi a la esposa de la pastora, pelona, y no tiene que cortarse el pelo.
Pero si la otra con pelo largo se ve más feíta, mejor que se quede pelón. ¿No cree usted? ¿No cree usted? Bueno, yo tuve que decirle a esa señora, sí, porque esa no era cristiana. La pastora tiene el pelo corto. Sí, pero con pelo largo se ve más feíta, mejor así se ve más bonita. Entonces me dijo, no, pastor, que uno tiene que ser como uno es. Y dije, ¿y usted quién? A ver, enséñame dónde dice eso. Hasta aquí dice Corintios que a la mujer no se corte el pelo, pero usted ya estudió la historia y la costumbre, la homilética, la hermenéutica, usted ya ha leído todo eso, ¿no? No, entonces yo tendría que andar, hermano, con la sotana esa que usan los judíos. Y es más, si nos vamos a ir a la moda, el primer hombre que inventó la moda de vestirnos fue Jehová de los ejércitos. Y los vistió con pieles de animales. Vengamos todos así con pieles de animales. Entonces, tiene un evangelio cuadrado en la cabeza, porque pueden abrir las escrituras, pero no pueden abrir el entendimiento. Es que la batería es del diablo. No, le dije, es de nosotros, porque si no la tuviera el diablo. Entonces, muchos se han enojado por los consejos, pero yo no tengo un evangelio cuadrado en la cabeza. Claro, ahora menos. Ahora que el Señor me ha enseñado de una manera tan exquisita, hermano, yo vivo el evangelio y conste que estoy comenzando a vivirlo, y cada vez que lo comienzo a vivir y vivo, tengo una vida de espíritu, hermano, y cuando la empiezo a vivir, hermano, qué terrible cuando me hace unas preguntas del día. Cuando usted vive con el Espíritu, te hace preguntas día con día, porque dice que lo dejó al Espíritu Santo para que nos guiara. No te va a guiar solo cuando andes contento, te guía cuando andas mal, y casi todos los días andamos mal. Así es. Casi todos los días. Entonces, como ahora estoy comenzando a vivir esa vida con el Espíritu, no ando en el Espíritu todavía, porque usted va a ver que aquí voy a levitar yo un día, entonces ando en el Espíritu, ¿no? Voy a bajar como aquel pastor con aquellos alambres transparentes, y todos pensaron que iba volando y estaba con unos alambres transparentes, y lo peor que se quedó atorado ya. Entonces, estoy comenzando a vivir una vida con el Espíritu. Y cuando vivo una vida con el Espíritu, tantito hago así, porque te está guiando. Cuando tú comiences a vivir con el Espíritu, porque el Espíritu Santo, hermano, dice que el Espíritu Santo, bueno, ese es otro tema, pero cuando usted comienza a vivir y tiene una vida con el Espíritu, dice que Él estará con vosotros todos los días y los guiará a toda verdad. Entonces, por eso, ¿cuántos pecados cometió usted hoy? Le aseguro que fueron más que los que oró, fueron más que los que cantó, y eso hace que el pueblo a veces viene, hermano, solo como la leña de pirul, que solo para llorar sirve, solo humo echa, y por más que lo sopla, y por más que hay don de lenguas, y el que está cantando ya se pone hasta morado, ¿verdad? Y cantando, la otra o el otro ni fu ni fa, un tizón. Entonces, eso es cuando no, dice, todas las cosas, si alguno está en Cristo, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando usted vive, usted tiene una vida del Espíritu, hermano, en cuanto, yo le digo, hermano, yo estoy empezando a hacer, y en cuanto voy a poner el paso, porque así tiene que ser. Ahora, claro, ¿será que no pequé yo hoy? Si alguien dice que sí, ya pecó, es mentiroso. Entonces, que estamos trabajando en eso, es lo que yo quiero. Y una de las primeras connotaciones que el Señor me da es que le dice, ¿qué legado tiene usted?
de toda la vida cristiana que usted ha tenido. Y se va a dar cuenta que todo el tiempo que usted ha sido cristiano, siempre ha tenido un maniquí enfrente. Así como se viste ese, así como dice ese, así como predica ese, así como camina ese, así como lo habla él. No busque modelos. No busque modelos de pastor. El único pastor se llama Jesucristo. Él es el buen pastor. Entonces, hermano, el que se pare aquí, si vive una vida del Espíritu, usted lo va a sentir aquí adentro, hermano, porque el Espíritu te va a decir, lo mismo le digo a este, hermano, el Señor no me va, mire, el Espíritu no me va a señalar el pecado mío, que es el que usted tiene, no. Su pecado es aparte. Entonces, por eso digo que el legado es que la sombra de Pedro sanaba, pero la sombra de Jesús no lo hizo. Pero era un legado que provenía de él. O sea, si yo no ayuno y no oro, usted hágalo. Usted hágalo. Así, mire, hermano, usted hágalo, por favor. ¿Verdad? Ahora, si usted quiere orar conmigo, le voy a estar hablando a las 3 de la mañana. Es que el pastor ora a las 3 de la mañana. Yo me voy a levantar a las 3. No te va a servir de nada. No seas copión. No estés buscando un modelo en mí. Búscalo bien. Yo nomás te traigo la palabra y lo que el Señor me habla. Lo demás, disculpe la comparación, y usted que me ve ahí en las redes, como las vacas. Mastique y mastique y mastique hasta que usted esté bien seguro, tráguese lo que el Señor nos da. Yo lo mastiqué por 17 días. Amén. Si usted anda en la calle sin semáforo, se va a dar en la torre. Si usted anda sin semáforo, se va a dar en la torre. Mejor ande una vida con el Espíritu. Ahí no. Hasta para manejar su carro. Se va a decir, ahí no. Va a pasar en la otra calle. Pero si vivimos sin semáforo, nos va a pasar lo de las palomas. ¿Sabes que las palomas hacen así? Pues tienen un ojo de cada lado así. Y ven si es un arroz o un gusano. Pero para certificarlo, se voltean de ver. Chequea un día, las palomas hacen así. Y cuando ya tienen el zoom que se les hace en sus ojos, dicen, sí, es un gusano. Pero hay unas que tienen un defecto de vista. Entonces dése cuenta y hay un montón de palomas que tienen el pico quebrado, porque se confunden y se van a dar en una piedra. No sea como la paloma. Chequee bien, porque se le va a quebrar el pico a cada rato. Póngase de pie, vamos a orar. Yo quiero ministrar, hermano, porque es importante que usted revise el legado del evangelio que ha vivido. No del pastor que usted tiene, no del pastor que usted tuvo, no de lo que usted oye predicar, no. El legado que usted tiene del evangelio que está viviendo. Si aquel sanó con la sombra, Jesús no. Si aquel hizo llover, Eliseo no. Entonces, todos los discípulos hicieron algo diferente de lo que Cristo hizo, pero provenía de un legado que él había dejado. Y cuando usted tiene legado, entonces tiene derecho a la herencia. Por eso dice la palabra en Romanos, que con él tenemos la herencia y somos coherederos con él. Pero, si alguno, si no, se pierde la herencia y se pierde el legado. Amén. Aleluya. Vamos a orar.